como ven ahí, hoy día comenzaremos, ¿cierto?, con el rol o la labor del esposo. Así que eso es lo que vamos a ver. Recuerda, hermano, que en medio de la exposición usted puede hacer una pregunta, puede pedir una aclaración, ¿cierto?, para poder ver esta enseñanza. Y hermanos queridos, es muy importante considerar, ¿cierto?, lo siguiente. No estamos, ¿cierto?, tenga cuidado de no pensar, aquí se me van a dar las herramientas, ¿cierto?, para decirle algo a mi esposo, ¿cierto?, sino que es para la instrucción de cada uno de nosotros. Incluso pienso, por ejemplo, mi hermana Herminda, que tiene sus nietos, ¿cierto?, los sobrinos, cada uno de nosotros que tiene algún otro varón que influenciar, es necesario que nosotros sepamos, para que podamos dar la instrucción correcta a nuestros hijos, nietos, sobrinos, ¿cierto?, de cómo es un varón bíblico, cómo es un esposo bíblico. Bien, permítame orar, hermano, acompáñenme a orar. Señor amado, nos ponemos en sus manos, Señor, este día es suyo, y lo que queremos, Señor, en este día es honrarle a usted por medio de la enseñanza. Ponernos en sujeción, Señor, y en obediencia a usted. Padre, ayúdanos a ser ovejas obedientes de tu redil, Señor. Padre Celestial, que escuchemos tu voz y queramos seguir, Señor, aquella instrucción que tú nos das. Abre nuestro corazón, Señor, con humildad, con amor, con la ternura, Señor, de Cristo, Señor, que nos llama al corazón a la obediencia. Padre Celestial, ayúdanos a que esto sea de mucha edificación. Sé, Señor, que también es de profunda exhortación, porque no somos perfectos y a veces estamos muy lejos de lo que tú quieres. Pero ayúdanos a no desalentarnos, sino que tomarlo como una exhortación para vida, para bien, para crecimiento de nuestra alma, Señor. Se lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Hay muchos, hermanos, que podemos hablar en cuanto al esposo cristiano, ¿cierto? Al esposo cristiano, el marido según la palabra del Señor. Pero es importante saber que nuestro deber, hermanos, a la hora de entender lo que es el esposo bíblico es estudiar lo que dice la palabra del Señor. Estudiar, mirar en la palabra del Señor qué es realmente lo que Dios demanda o instruye para los esposos. Cómo Dios ha diseñado mi rol o el rol de mi esposo bíblicamente. Yo le quiero rogar, hermanos, como dice ahí, que nos libremos, ¿cierto?, del peligro de deducir o de creer que sabemos lo que es un esposo bíblico por conciencia o por cultura. Hermanos, eso no es bueno. Muchas veces mis pensamientos, lo que yo creo, está muy alejado de lo que Dios cree, de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios me manda a creer. Entonces necesitamos poder no deducir, sino que estudiar en la palabra del Señor lo que Él ha dicho. Muchas veces, hermanos, cada uno de nosotros llevamos años en la fe cristiana, asistiendo a una iglesia y crecimos en una iglesia y deducimos, ¿cierto?, lo que es un esposo. Yo he contado esto antes, pero lo voy a volver a contar, ¿cierto?, que fue mi propia experiencia, crecer en una familia cristiana, una familia consolidada, ordenada, ¿cierto?, y llegar al matrimonio creyendo que sabía, ¿cierto?, y al principio, al tener conflictos, al tener situaciones, como todos tenemos, ¿cierto?, decir, oye, ¿qué está pasando? Probablemente mi esposa no entendió bien su rol, y por eso estamos teniendo problemas. Yo no, porque yo soy un hombre de iglesia, ¿cierto?, yo he visto, así es un esposo cristiano, esto es lo que debe ser, ¿cierto?, y la crisis no hizo otra cosa que ir profundizándose, hasta que un día el Señor, en una situación muy inesperada, ¿cierto?, que durante la enfermedad de nuestro hijo, ¿cierto?, alguien me preguntó, ¿cómo es usted es cristiano? Sí, ¿cómo es un esposo cristiano? Y por primera vez creo que tomé la Biblia y me recordé que en Efesios 5 hablaba del esposo y lo empecé a leer para la otra persona. Y claro, me di cuenta que yo estaba mal, yo estaba haciendo las cosas mal, yo no era el esposo que en mi matrimonio el Señor quería. Y no estaba haciendo aquellas cosas. Hermanos, eso es un corazón, como era el mío, religioso. Un corazón religioso, un corazón que tiene un machismo religioso, que cree que ser el marido cristiano es esto, no hacer esto, no hacer lo otro, no tocar un plato, no tocar un pañal. Hermanos, eso es puro machismo religioso.
No le hace menos líder, no le hace menos bueno, no le hace menos cristiano hacer ciertas cosas. Hermanas, también que a veces traen esta tradición, no, usted no haga esto, ¿por qué no lo puedo hacer? Si no se me cae, como alguien me dijo una vez, no se me cae la jineta, no se me cae el grado por tomar un plato, por levantar una mesa, por a veces hacer algo así. Hermanos queridos, hay a veces, muchas veces un corazón religioso en medio nuestro al tratar de entender lo que es un marido cristiano. Esta enseñanza es para usted, marido. No es para que la esposa le dé codazo, ¿cierto? Diciéndole, ¿viste? Y si la esposa es exhortada también con esto, gloria al Señor, qué bueno que usted también pueda ver lo que realmente debe esperar o no de su esposo. Hermanos, pero también es muy importante entender esto es en un matrimonio cristiano, ¿cierto? En esposos cristianos, ¿qué es lo que el Señor quiere de ellos? Hay conceptos que podemos confundir y que nos pueden tener un poco engañados. ¿Qué es este concepto moderno también en cuanto a los roles y el matrimonio? Hermanos, ¿el mundo qué dice con respecto a los roles? En cuanto al rol del marido, ¿qué dice este mundo, la sociedad? Diga nomás. Pero una frase o una cosa, ¿qué dice respecto al rol del marido? Si nosotros, a un matrimonio, por ejemplo, se casara entre nosotros, un matrimonio de 20 y tantos años, la sociedad, ¿a qué va a impulsar a ese esposo? ¿Qué le va a decir de su rol? Que son los dos iguales. Mantener el hogar. Que tiene que mantener el hogar, ¿cierto? Pero mucho quizás va por ahí el hecho de, no, si tú, lo mismo que tu esposo, tú eres lo mismo que tu esposo, no hay roles. Si ahora uno puede hacer lo que quiera, eso es antiguo, ¿cierto? ¿Cómo? Díganlo más, comenten nomás, hermano, si este tiempo es para que podamos comentar. Entonces, ese es el concepto moderno con el que se están casando muchos de los que se casan, porque se casan, muchas veces alguien se casa y dice, deben ser evangélicos, porque nosotros nos estamos casando. No el mundo católico, ¿cierto? No el mundo que no es cristiano. Y si se casan, dicen, no, deben ser lo mismo. Los dos por igual las mismas cosas. No hay roles, eso es antiguo, ¿cierto? Tú puedes ser lo que quieras ser. Si tú quieres, tú puedes ser el seguidor de tu esposa, tu hijo puede ser el que mande. No hay roles, depende de tu visión. Ese es el concepto moderno. Hermanos, nosotros como cristianos, ¿qué pensamos respecto a esa visión? ¿Es nuestra visión? ¿Es correcta? ¿Es justa? Yo decía, va a sonar un rotundo, no, ¿cierto? No, mi pastor, ¿cierto? Hermanos queridos, no es nuestra visión. Ese no es el concepto cristiano. Ese no es el concepto bíblico de la familia. Debemos decirlo muy claramente. Hay roles definidos y distintos para el esposo y la esposa. Y esto es importante porque usted lo va a hablar con otro cristiano de otras líneas y esto está muy borroso, hermanos queridos. No se entiende bien, no se cree bien. Hermanos, hay roles, hay áreas de cuidado, hay aspectos y labores en que Dios exhorta distinto al esposo que a la esposa. Lo podemos ver a través de la Escritura, pero solo para dar un ejemplo le voy a mencionar algunos para que usted se afirme y sepa que hay roles y llamados. No estamos aquí haciendo una secta, no estamos aquí diciendo algo retrógrada, ¿cierto? Históricamente, sino que nosotros tenemos una convicción bíblica respecto, ¿cómo le llaman en cuanto a las culturas, ¿cierto? Nosotros tenemos una cosmovisión, ¿cierto? Como cristianos nosotros vemos el mundo de una manera, ¿cierto? Para el mundo no, la forma mapuche es respetable, ¿cierto? No, lo aymara es respetable, ¿no? Ellos como Rapa Nui respetable. Bueno, nosotros como cristianos evangélicos, bíblicos, tenemos una cosmovisión y nuestra cosmovisión bíblica, nuestra perspectiva de la familia, dice que hay roles distintos. En Efesios 5, lo voy a decir en general, después vamos a entrar a los textos, en Efesios 5 hay exhortaciones para el esposo distintas a la de la esposa. En Colosenses capítulo 3 hay exhortaciones al esposo. En Tito capítulo 2 hay exhortaciones a la esposa y a las ancianas también. En 1 Pedro capítulo 3 hay exhortaciones a las esposas distintas a los esposos. Hermanos, y tantos otros pasajes definen que hay roles y llamados del Señor, del esposo, distintos a la esposa. Como veíamos la semana pasada,
ambos roles tienen la finalidad de glorificar al Señor y de mostrar aspectos de su carácter, de su iglesia, pero en aspectos distintos, de Cristo y de la iglesia. No son los dos líderes, no son los dos seguidores, porque cada uno representa algo para la gloria de Dios, a Cristo y a su iglesia. Hermanos y hermanas, podemos estar cultivando una cultura machista religiosa con respecto a el esposo, y quisiera que viéramos una lista, no sé si está aquí, sí, una lista que nos va a ayudar a entender un poquito si nuestra perspectiva está un poco errada o trae puntos que son de cultura religiosa o no, ¿ya? En cuanto al rol del esposo, el ser, y ahí vamos llegando con algunas palabras, no significa otra cosa para que entendamos el significado correcto. El ser el líder de mi hogar no significa ser autoritario o que mi esposa no tenga opinión en el hogar. Hermano, ser el líder de mi hogar no significa eso. Incluso en el área laboral, eso es ser un mal líder. Que no escucha, que no recibe opiniones, que no comparte lo que está pasando en su cabeza, que no transmite, ¿cierto?, lo que está sucediendo, que trata mal a los que están bajo su cuidado. Hermanos, ser el líder del hogar no me da la libertad, ni significa ser autoritario o que mi esposa no tenga opinión. Eso es importante saberlo. Ser el pastor de mi hogar, como entendemos que bíblicamente cada esposo es el pastor de su hogar, no significa que mi palabra sea la palabra de Dios y que es incuestionable. No, es que no vamos a ver más tele en este hogar. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor del hogar. Hermano, eso no es correcto, no es un buen argumento. Diga que el contenido que vemos es malo y no ayuda a la santificación. Diga que a usted le causa pecar y que por un tiempo vamos a disciplinarnos en esto. Pero usted, primero, su palabra no es la palabra de Dios, y segundo, tampoco es incuestionable. Usted debe dar respuestas. ¿Ya? Ser el líder de su hogar no significa, el pastor de su hogar no significa estas cosas. Ser el proveedor principal del hogar, ser el proveedor principal de mi hogar, no significa que mi esposa no pueda trabajar o que no pueda tener una profesión o que no pueda estudiar. Hermanos, no significa eso. No significa que mi esposa, porque hay una línea a veces, ¿cierto?, de hermanos que dicen, no, si nosotros estamos criando a nuestros hijos, y se transmite una visión un poco errada. Nosotros estamos criando a nuestros hijos para el Señor, así que nuestras hijas no van a estudiar nada, no les vamos a dar un oficio ni una profesión. Hermano, no es correcto. Si tiene la oportunidad de estudiar, que estudie, pero que sepa que si se casa, su responsabilidad prioritaria delante del Señor es cuidar de su hogar y cuidar de sus hijos. Hermanos queridos, no hay un problema en la formación, no hay un problema en los estudios, no hay un problema ni siquiera en que trabaje. Vamos a verlo más adelante. Que trabaje fuera del hogar, ¿cierto? Ser el hombre de mi hogar no significa tener el permiso para ser rudo, tosco, sucio, o no poder involucrarme en las labores hogareñas o el cuidado de los niños. Hermanos, eso no significa dejar de ser el hombre del hogar. Ser el hombre del hogar no me da lugar para ser un hombre sucio, descuidado. Ser un hombre, ¿cierto?, que no puede tocar ciertas áreas de la casa, que no sepa cocinar nunca en su vida, ¿cierto?, un huevo para sustentarse un día si su esposa se enferma. No, eso no le hace dejar de ser el hombre del hogar. Hay que tener cuidado porque a veces abrazamos esos conceptos y no son bíblicos ni son correctos. Ser el líder espiritual no significa que usted tenga que ser un hombre aburrido, apático, no disfrutar de un pasatiempo con su esposa, con su familia. No tiene una relación eso, aunque a veces creemos que eso es ser espiritual y ser puritano. Usted sabe que algunos puritanos eran los que impulsaban el deporte social en las colonias estadounidenses cuando llegaron, que ellos eran los que impulsaban los tiempos recreativos porque sabían que hacía bien al alma, que le hacía bien a sus cuerpos. Entonces, bien, hermanos queridos, hasta allí, ¿alguna pregunta?
comentario, aclaración necesaria? A veces traemos estos conceptos muy al fondo de nosotros y creemos que son correctos porque yo creo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, porque Dios dijo eso, ¿no? Que muéstreme dónde dice. No dice. Uno cree que las cosas son así. Uno ha abrazado esa cultura cristiana, pero no, realmente no lo son. Por eso nuestra labor, como decía al principio, es estudiar y escudriñar y no deducir lo que Dios ha establecido. Hoy trataremos de ver las características esenciales del rol del esposo. La próxima semana veremos el esposo y su relación con la esposa más profundamente, el esposo y la relación con los hijos. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2. Leo desde el verso 4 en adelante. Lea en su versión, yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, dice así. Estos son los, dice Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Al sexto día, amados hermanos, el Señor crea al hombre, al varón primeramente, ¿cierto? Lo forma y lo pone en el huerto. Adán fue establecido, fue creado primero, y esto es relevante, hermanos. Vamos a ver por qué. Dios le da propósitos claros. ¿Qué debía hacer Adán al ser creado? ¿Qué debía hacer Adán? Díganlo, hermano, aunque sea muy evidente. Labrar la tierra, ¿qué más? Ya, ¿cierto? Labrar, y alguien dijo por aquí, cuidar, ¿cierto? Y posteriormente en ese día, ¿cierto? Se le da la labor de ponerle los nombres a los animales, ¿cierto? El Señor decide crear a Adán, decide crearlo a él primero, a su imagen y semejanza, decide ponerlo para que él sea la imagen de Dios, o sea, el representante, aquel que lleva, ¿cierto?, su nombre y su autoridad en la tierra y ejerce dominio. Dios le da labores específicas a Adán, que trabaje en el huerto y lo cuide. Ahora vamos a ver que eso significa mucho más, ¿cierto? Pero hermanos, en este punto hay algo importante. ¿Quién ha sido creado hasta aquí, hasta lo que yo he dicho? ¿Quién fue creado? Adán. Solo Adán, ¿cierto? ¿De qué está a cargo Adán? Ya, en el huerto, lo pone en el huerto. Hablando del huerto, ¿de qué está a cargo Adán? ¿De cuántas áreas? ¿Qué tiene que hacer él? Todo. ¿De qué está a cargo Adán? De todo. De todas las áreas. Él está puesto allí como imagen de Dios, creado por Dios, y está a cargo de todo y debe hacer todo. Debe trabajar, debe tener su alimento, debe cuidarse a sí mismo, debe vigilar, debe, ¿cierto?, cultivar una relación con Dios también, que podemos ahondar en este sentido. Y el huerto es un lugar, ¿cierto?, finalmente un lugar de adoración, un lugar donde está Dios, ¿cierto?, y el hombre se encuentra con Dios y el hombre le sirve a Dios. Y Adán debe cultivar, ¿cierto?, esa relación, pero él está a cargo de todo y debe hacer todo. Hermanos, es importante eso. Asócielo con que es la representación y lo que Dios quiere que nosotros entendamos del esposo. ¿De qué está a cargo el esposo en el hogar? ¿De qué está a cargo el esposo en el hogar? De todo, hermanos. De todo. ¿El esposo está a cargo del sustento y de la administración? A cargo, no digo que va a hacer cada cosa. ¿Está a cargo? Sí. ¿El esposo está a cargo de los bienes del matrimonio y del hogar? Sí, ¿cierto?
¿El esposo está a cargo de que el aseo esté hecho en el hogar? Está bajo su supervisión. Está bajo su supervisión. Hermano, yo se lo pongo en otro sentido. Si usted es jefe en un lugar de un área y tiene un jefe sobre usted, y usted tiene personas para hacer el aseo, para administrar, para guardias, para vigilar. Si su jefe, el más jefe, ¿cierto?, llega y la contaduría está bien, pero está hecho un asco el lugar, ¿con quién va a hablar primero? Con usted, porque usted tiene personas a cargo y usted debiera vigilar y cuidar porque esas cosas se estuviesen haciendo bien. ¿Entienden? ¿Quién está a cargo de todo? El hombre, de todas las áreas. Este ejemplo es muy repetitivo, hermano, pero es como cuando a veces se dice, no, acá está la cocina. Alguna esposa que le gusta más la cocina dice, este es mi reino, ¿cierto? Aquí yo hago todo y ordeno todo como a mí se me ocurre. Y aquí mi esposo no tiene, digamos, nada que decir. O sea, no es así. No es un concepto bíblico. Ese hogar está, si hay un esposo, está dirigido por ese esposo. Y él tiene todo que decir. Ahora, los esposos tenemos que luchar con no ser controladores, ¿cierto? Y dar espacio para que nuestras esposas desarrollen su visión, ¿cierto? Pero hay una responsabilidad final que es nuestra. Así como Adán estaba a cargo de todo, de todo. Y el Señor lo ve así, solo y a cargo de todo, que Él lo creó y lo pone con ese propósito, haciendo toda esta tarea, llevando toda esta labor con este gran propósito. ¿Y qué dice el Señor? Ve al hombre solo a cargo de esta gran labor. ¿Y qué dice el Señor de él? No es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Le traeré una ayuda a él que está a cargo de todo para que le ayude y para que se complementen y ambos sean bendecidos y lleven adelante la labor que el Señor les ha encomendado. Cuando el Señor comienza a buscar ayuda idónea para el varón, dice Génesis 2:19, que ¿qué hace el Señor? Cuando el Señor busca, dice, le haré ayuda idónea. ¿Y quién le trae el Señor a Adán? No inmediatamente. El hombre necesitaba darse cuenta que nada podía suplir ese lugar. ¿Qué le trae? De todas las bestias del campo. ¿Cierto? ¿Y en alguna de ellas ayuda idónea? No en ninguna. Nada puede suplir en un esposo que el Señor ha llamado al matrimonio, nada puede suplir el soporte, la colaboración, la ayuda que su esposa le puede dar. Nada, nada. Ningún otro tipo de compañía, ni otro varón, ni amistades, ni hobby, ni ningún tipo de animal que el Señor ha creado sobre esta tierra, nada puede suplir a la mujer que el Señor le ha dado al varón para llevar adelante la tarea que le ha encomendado. Pero Adán, en ese momento, cuando el Señor le trae toda clase de animal, ¿qué hace Adán con estos animales? Ahí sí, les pone nombre. ¿Y por qué les pone nombre? Porque era una señal de autoridad. Él estaba a cargo. Cuando alguien tomaba una ciudad, le ponía un nombre. Cuando alguien cavaba un pozo, le ponía un nombre. Cuando alguien tenía o adoptaba un hijo, le ponía nombre. Cuando la hija de Faraón encuentra a Moisés en las aguas, ¿cierto? Y lo rescata, ¿quién? Le dice, ¿cierto? Este es Moisés. Ella, porque lo toma para sí como hijo. Hermanos, esta es una señal de autoridad que Adán le hubiese puesto nombre a cada animal. Es, yo estoy a cargo y ustedes se llaman como yo les llamé, ¿cierto? Luego el Señor forma a Eva de su costado, ¿cierto? Y la trae a Adán. ¿Y qué hace Adán? Le da un nombre. Esta será llamada, ¿cierto? La Reina Valera dice varona, ¿cierto? Esta será llamada mujer, podríamos decir, ¿cierto? Es una traducción quizá un poquito más fiel, porque del varón fue tomado. Luego, ¿cierto? El Señor ha establecido en los primeros capítulos de la Biblia el orden y relación del matrimonio y de la familia. Este orden, hermanos, es antes de la caída. No es a causa del pecado, sino es a causa de creación. Dios ya tiene en vista en este punto representar con el matrimonio a Cristo y a la iglesia. Ya tiene en su mente el propósito de representar al esposo con su esposa amante.
Y esto es previo a la caída. Allí el Señor ya lo ha formado. Este orden y cuidado del Señor, el Señor se lo da al hombre. Así que Adán fue formado primero y luego Eva. Y he dicho, ¿cierto?, que en esto Dios establece su diseño al varón por líder de su hogar. Alguien podría decir, pero pastor, me suena que usted está exagerando mucho, ¿cierto? Quizás con un relato tan cortito. Claro, fue creado primero el hombre, le puso nombre al animal, después fue traída Eva. ¿Podemos establecer en eso el orden familiar y el liderazgo del varón en el hogar? Hermanos, no lo digo yo, la palabra del Señor dice que sí. Porque el Nuevo Testamento se toma de este orden de creación para establecer el orden en la iglesia, en que el varón lidere. Mire, vaya a 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Primera Timoteo 2:12. Dice así, porque no permito a la mujer enseñar, esto es en público, en la asamblea, ¿cierto? Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Hermanos, Pablo está argumentando del liderazgo y la enseñanza pública en la iglesia en base a el orden de creación. El orden de creación. Hermanos, la palabra del Señor no es al azar. Las cosas no están registradas porque sí. Dios, al indicarnos el orden de creación y el orden de autoridad, nos está dando una norma para que nosotros vivamos también ordenadamente. Por eso, hermanos queridos, nosotros no tenemos pastoras, nosotros no tenemos, ¿cierto?, predicadoras de púlpito para la asamblea, aunque alguna hermana puede compartir alguna vez un devocional en un grupo, puede compartir, ¿cierto?, su enseñanza, dar consejos. Hermanos, por eso creemos que el liderazgo de la iglesia es de varones, porque el Señor ha establecido ese orden. El varón lidera su hogar y varones lideran la iglesia del Señor. Hermanos amados, Dios nos enseña que puso al varón como cabeza de la raza humana y en especial de su hogar, y como base también del matrimonio. Ese mismo orden de hogar es el que se transmite a la iglesia. Al pensar en cómo Dios ha diseñado el varón en el matrimonio, Dios lo ha puesto a cargo. Él es responsable y representante de aquel hogar. Hermanos amados, necesitamos entender esto. Nuestras esposas, nuestras hijas, nuestros hijos mayores que hablan mejor que yo, no son los representantes del hogar. El esposo es el representante del hogar. Y tenga un punto de tranquilidad, usted así, con su carácter, como es usted no necesita ser como yo en la forma de hablar, de expresarse, usted no necesita ser todos extrovertidos, ser todos callados, no, usted, como usted, es el líder que Dios quiere para su familia, en cuanto a su carácter. No crea que cada hombre tiene que ser un hombre que hable en público y que salga y que tenga... No, pero sí debe liderar, debe dar ejemplo, debe cuidar, debe hacerse responsable de su hogar. ¿Qué aspectos del liderazgo, del rol del varón podemos ver aquí en Génesis capítulo 2, versículo 15? ¿Hasta allí hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna observación, hermanas? Pueden hacer preguntas. Lo que está refiriendo Pablo es que guarda silencio, ¿cierto?, en cuanto a la enseñanza pública. ¿Cierto? Todas estas... ¿cierto? ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Mis hermanas, no hay problema, hermanos, en hacer alguna pregunta o observación. Dios establece al varón como líder del hogar y del matrimonio, y desde el primer matrimonio, ¿para qué? Dice que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, de nuevo volviendo, dice, para que lo labrara y lo cuidara, lo guardase, ¿cierto? Y ahí labrara, cultivara, dicen otras versiones, que en la palabra allí, Dios le ha dado un mandato al hombre de servicio físico, práctico, trabajar con devoción sobre aquello que le ha puesto por administrador. Hermanos, esta palabra también de labrar, de cuidar, de trabajar, se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para
el servicio en el templo del Señor. Los que servían en el tabernáculo, ellos usan esta misma palabra. Los que servían es como los que labraban, porque tienen la intención de un trabajo esforzado, dedicado, con devoción. Por eso hay muchas relaciones que nosotros podemos hacer, que en realidad lo que está pasando en Edén es un tabernáculo, es un lugar donde está la presencia de Dios, donde el hombre sirve, ¿cierto? Trabaja esforzadamente para mostrar al Señor, y Dios se relaciona con el hombre. Así que Dios ha puesto al varón allí para trabajar, y en otras palabras, para servir a Dios primeramente, para dedicarse a Él, para servir también a los que estaban allí en el tabernáculo, para trabajar esforzadamente. Servimos como líderes, hermanos. Trabajamos al cuidado de los que están bajo nosotros, especialmente cuidando del servicio a Dios. Así como Adán debía ser un servidor, ministro de Dios en Edén, nosotros debemos serlo en nuestro hogar. Nosotros en nuestro hogar debemos ser trabajadores, servidores, seguido ahí de un guión, ministros de Dios. Cada varón en su hogar, trabajador y ministro de hogar. Pero también, hermanos, esta palabra tiene un profundo carácter de un trabajo forzado. Nuestros hijos, especialmente sus hijos varones, los míos, deben ver que los hombres estamos puestos allí para el trabajo fuerte, esforzado, duro. Nosotros estamos puestos para eso. Si alguien tiene que embarrarse más de la cuenta, si alguien tiene que dormir menos, si alguien tiene que esforzarse más, si alguien tiene que ponerse en lugar de otro, debo ser yo primeramente. Eso es el liderazgo bíblico. No mandar a los demás al frente, no abandonar a los que están a mi cuidado. No, yo debo ser el que se esfuerce. Yo debo ser el que quizás no reciba una ropa nueva. Yo debo ser el que se ponga en segundo lugar por el cuidado de los otros. Yo debo ser el que debe trabajar esforzadamente. Hermanos, eso es ser un líder bíblico. Eso es ser un líder que se entrega por el causa del cuidado de los que están bajo él. ¿No lo hizo así el Señor Jesucristo? Así lo hizo el Señor. Entonces, hermanos, necesitamos entenderlo. Dios le dio al varón desde el inicio la labor de trabajar de manera que pueda sustentar a su familia. Él es el responsable delante de Dios de proveer para su hogar por medio de su trabajo. Y aún cuando reconocemos y sabemos que pasamos tiempos de dificultad, hay periodos difíciles de la vida donde es difícil encontrar trabajo, donde se cierran las oportunidades, donde hay enfermedad, hay tiempos difíciles que pueden ser más cortos o más largos. Aún así debemos siempre traer a nuestra mente, y debe ser nuestra oración: Señor, permíteme ser yo el cuidador de mi familia. Señor, yo quiero seguir tu plan. Ahora hago la pregunta: ¿por esto la mujer no puede trabajar o generar ganancias? Hermanos, claro que puede. Claro que puede. La mujer virtuosa, Proverbios 31, ¿trabajaba o no? Fuera del hogar, aparte de las cosas que hacía en el hogar. ¿Trabajaba? ¿Sí? Dice que ella tejía, que comerciaba, que preparaba cosas, ¿cierto? Que hacía, ¿cierto? Generaba ganancias. Ella generaba ganancias aparte de lo que su esposo también podía proveer. Era una mujer, ¿cierto? También dada al trabajo y al servicio. Hermanos, no hay pecado en que nuestras esposas trabajen dentro y fuera del hogar o en ambas situaciones. No hay pecado. Pero como hombres debemos saber y abrazar que es nuestra principal responsabilidad. Por esto dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 28 en adelante. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. También como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Hermanos amados, Dios espera que el marido, así como Cristo a su iglesia, sustente a su esposa, porque ella es mi cuerpo y es mi carne y es mis huesos. Yo necesito suplirla y bendecirla a ella. Cuando Efesios dice que la sustenta y la cuida, ahí la idea es que como
es como la idea de criar, le da todo lo necesario para que crezca, le da su cuidado, su alimentación, su protección, su amor. El esposo le da todo lo necesario para que crezca, así como Cristo lo da para su esposa. Hermano amado, tu esposa debe recibir de ti todo el cuidado necesario. Ese es tu llamado. Ahora, como esposas ellas pueden ayudar, colaborar con sus esposos, claro que sí. Pero nosotros como esposos cristianos no podemos descansar plenamente en nuestra esposa, sino que buscar siempre poder suplir todo lo necesario. Y tener la libertad en algún momento de la historia y de la familia de decirle, esposa, descanse si quieres. No necesitas hacer este esfuerzo, yo puedo cuidar. Ahora, también el mandato de Génesis decía que el hombre debía labrar y, ¿qué más? Cuidar, ¿cierto? Guardar, cuidar el huerto, protegerlo. La traducción tiene el sentido de preservar la vida, de cuidar, de proteger, vigilar. Dios le está dando al varón la idea de supervisar cuidadosamente todo lo que Dios le ha dado para administrar. Es por esto que cuando el hombre y la mujer caen en desobediencia, Dios llama a quién en el huerto. ¿A quién? A Adán. Él estaba a cargo de supervisar. Génesis 3:17, el Señor le dice a Adán, ¿dónde estabas tú? Le dijo Dios al varón. ¿Dónde estabas tú? Génesis 3:17 dice, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado, y ahí la palabra escuchar tiene la idea de tú has obedecido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Dios le dice al varón algo así, a Adán, ¿cómo es esto de que la mujer me dijo? Eso le está diciendo Dios a Adán. ¿Cómo es esto de que la mujer me dijo que comiera y yo comí? Tú estabas al cuidado, tú estabas a cargo, tú debías haber puesto vallas, tú tenías que proteger, tú tenías que supervisar. Hermano, puedes ver esta forma de liderazgo que es distinta, es un liderazgo de responsabilidad, no es un liderazgo de privilegios, no es un liderazgo, ¿cierto?, de como a veces uno piensa en el mundo, ¿cierto? ¿Qué hacen los jefes en el mundo? Uno dice en los trabajos, ¿qué hace el jefe? Nada, ¿cierto? Por eso es jefe, porque no sabe, o dicen el que no sabe hacer nada es jefe, ¿cierto? Siempre. Hermanos queridos, no es así en la iglesia ni en la familia que Dios ha formado. No es así. Aquel que está a cargo es el que debe supervisar. En el Nuevo Testamento la palabra supervisar es obispar. O sea, la misma palabra que se usa para el oficio de pastor. Alguien que supervisa, alguien que está viendo a cargo, alguien que mira por sobre la familia en lo que debe, cómo se están desarrollando. Pero también la advertencia que se da para nosotros es que seremos, hermanos, responsables y se nos pedirá cuenta de los que están bajo nuestro cuidado. La palabra del Señor dice que los que cuiden de su casa y supervisen bien de su casa son aquellos que también están capacitados para poder ser pastores en la iglesia del Señor. Si no puedes supervisar bien tu casa como esposo, dice, tampoco puedes pastorear la iglesia del Señor. Mire 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5. Dice, hablando de los maridos, dice que hablando de los pastores, de los requisitos para nosotros, dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, y esta es una característica, es un requisito que tienen los que deben tener los que van a ser pastores, porque vienen a ser ejemplo de todos los que están en la iglesia. Cada varón debiera poder gobernar bien su casa.
Ahora, si yo tengo el peso de la responsabilidad de pastorear la iglesia, debo poder ser ejemplar en esto. Hermanos queridos, el varón, el esposo debe velar y cuidar sobre sus hogares. Es el deber de estar atento a lo que está sucediendo en el hogar. El supervisor no es el que no hace nada, como decíamos, sino que es el que está sobreviendo lo que está sucediendo, las relaciones que forman mis hijos, las actitudes que están teniendo, los videojuegos que están usando, lo que está consumiendo mi esposa a través de los medios, de la televisión, de su celular, ¿cierto? Mis hijos, supervisar, cuidar. Hermanos, y viendo sus situaciones debo pensar, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa? No, mi esposa está teniendo actitudes como... Algunos cuando me discute a veces está teniendo... Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo, ¿cierto? Mi esposa a veces cuando discutimos está teniendo como pensamientos medio feministas. ¿Qué estará viendo? Y voy y me meto, ¿cierto? Y mira, estaba viendo ahí una serie, ¿cierto? Que día tras día le pone en su corazón que las mujeres son oprimidas y que ella debe liberarse y todo. Entonces le digo, amor, tú estás llenándote de pensamientos que no te hacen bien, que no son sanos para ti. Deje de consumir eso. Mire, veamos otra cosa juntos, pero eso que está viendo no le hace bien. Se está reflejando en que nosotros no estamos bien. Pero yo como esposo debo supervisar eso y cuidar de eso sobre mi esposa. Eso es sobreveer. No, mi hijo está muy violento. Bueno, ¿a qué están jugando? ¿Con qué están pasando tiempo? ¿Dónde están ocupando su tiempo? Hermanos, no estoy diciendo que trato a su esposa como un infante, como una niña. Ni su esposa, ni sus hijos que ya son más grandes, no solo mayores de edad, más grandes, adolescentes, no son bebés. Pero nosotros debemos estar presentes y debemos tener conversaciones difíciles. Y debemos poder tener la libertad de, así como ella tiene la libertad de ver todo mi teléfono, hermanos, hago la cosa ahí, digamos, la observación ahí, esposo y esposa no tienen por qué tener áreas privadas de sus teléfonos. Ni sus cuerpos son privados. ¿Por qué el celular tiene que tener áreas privadas? Hermano, no tiene que existir eso en un matrimonio cristiano. Menos mis hijos menores de edad que viven en mi casa, que comen mi comida, que viven bajo mi techo. ¿Por qué tienen que tener un mundo privado que yo no conozco? Hermanos queridos, cuidado, no digo que usted le responda a los WhatsApp, pero revise y supervise, que es la única manera de poder saber qué a veces está pasando en sus vidas. Hermanos queridos, necesitamos los varones estar metidos allí. Debemos poder poner estorbo a los pecados en la vida de nuestra familia. Debemos darnos cuenta y no permitir que las cosas sucedan nomás en mi hogar, sino que estorbar aquellos pecados que se quieren dar en mi hogar. Debemos ser supervisores amorosos, debemos ser comprometidos, amando profundamente a los que están bajo nuestro cuidado, viendo cómo le puedo ayudar. Cayó en pecado, hermano, luche con la idea, ¿por qué me hiciste esto a mí? Qué terrible lo que me pasa, ¿por qué tengo hijos como tú? No, están bajo nuestro cuidado. ¿Cómo ayudo yo a mi hijo que está cayendo en eso? ¿Cómo ayudo yo a mi esposa que está bajo mi cuidado? ¿Cómo ayudo yo a mi esposa para que salga de ese pecado? ¿Cómo ayudo a mi hogar que nos volvamos más al Señor? Eso es un liderazgo bíblico, hermanos queridos. Yo lucho con las mismas cosas, pero es el llamado de la palabra del Señor. Es el llamado que el Señor nos hace. Hermanos, aunque a veces sea difícil, aunque no se entienda, aunque no lo agradezcan, nuestro deber como esposos delante del Señor es velar por nuestra familia. Permítanme usar el ejemplo como el apóstol Pablo, con un corazón tan paternal, lo dice hacia los hermanos que estaban en Corinto. Mire, vaya a Corintios, 2 de Corintios capítulo 12. Él les habla con un corazón amoroso, como de un padre a sus hijos, ¿cierto? Y esta es la actitud que nosotros debemos poder replicar y tener hacia nuestros hijos. 2 a los Corintios capítulo 12, versos 14 y 15. Yo lo voy a leer, pero búsquelo allí, es un pasaje hermoso para que pueda tener ahí en mente. Dice 2 a los Corintios capítulo 12,
capítulo 12, verso 14. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no les seré gravoso, o sea, no van a ser una carga, no va a ser una carga para ustedes. Porque yo no busco lo de ustedes, sino que a ustedes mismos. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino que los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Segunda de Corintios 12, versículos 14 y 15. Hermanos queridos, este es el corazón que debemos tener los padres. ¿Sabes qué? Estoy preparado otra vez para ir, otra vez para insistir, otra vez para hablar contigo, otra vez vamos a tener esta conversación. Algunos hijos dicen, ¿cierto? Se agarran la cabeza y dicen, ay, ¿otra vez vamos a hablar lo mismo? Sí, otra vez vamos a hablar lo mismo. Otra vez vamos a tener la misma conversación, porque esto es sano para tu alma. Porque es necesario, vamos a tener esta conversación de nuevo. Hijo, escucha mi consejo, estás pecando. Esto va a traer malas consecuencias. Hermanos, ¿qué estamos haciendo allí? Queriendo rescatarlo de un pecado. Hermano, si alguien se está ahogando, se está muriendo y usted le tira a la vida y dice, no, déjeme, ¿usted lo va a dejar? Hermano, no, lo voy a amarrar con la cuerda aunque le duele y le quedan algunas marcas y lo voy a sacar del agua. Hermano, es eso lo que hace un padre, un esposo. De nuevo estoy preparado para ir a ustedes. Y Pablo le dice, mire, y no va a ser una carga para ustedes, porque no estoy buscando sus bienes. Yo no estoy buscando ganar algo de usted. ¿Cierto? Nos pasa cuando a veces los hijos ya tienen algo de recurso, algo de valor, y uno le dice, no, hijo, si yo no busco su plata, guárdesela, no. ¿Cierto? No necesito que usted me ayude. Yo te quiero a ti, yo quiero tu corazón, yo quiero influenciar en tu mente, en tu corazón. Quiero este consejo para tu vida. Dice el apóstol Pablo, yo con el mayor placer, yo me voy a gastar por amor de tu alma. Y aún yo mismo me gastaré del todo, aunque amándolos más, sea amado menos. Hermano, si alguien dice, no, pero es que mi hijo se enoja tanto, bueno, que se enoje, pero que se enoje sabiendo que yo lo amo, pero hasta los tuétanos de mis huesos, yo lo amo. Que se enoje, que no se enoje, ¿cierto? Porque fui un iracundo, un irrespetuoso con él, porque lo insulté. No, hermano, eso es injusto. Que se enoje porque le dije la verdad en amor, con paciencia, una y otra vez, y no lo dejé tranquilo. Mi oración muchas veces, el Señor, molesta sus conciencias, que no puedan pecar tranquilos, Señor. Molesta sus conciencias, trabaja en sus almas. Señor, estórbalos, que no hagan el mal con total libertad. Hermano amado, ese es nuestro consejo a nuestros hijos, a nuestra esposa. Esa debe ser nuestra supervisión. Hermano amado, esposo, joven soltero, todo varón, es lo que Dios ha diseñado y es lo que nosotros tenemos que abrazar. Ese es el ejemplo que vemos en Cristo. Es el llamado de la palabra del Señor y lo que nosotros también debemos vivir con nuestra familia. Para concluir, hermano amado, solo hacer una exhortación. Hermano amado, o sea, algunas exhortaciones, no es una sola. Hermano amado, para esto, y tómenlo con el amor del Señor, pero para hacer estas cosas debemos dejar la comodidad y muchas veces la cobardía de nunca enfrentar nada, de no querer tener la conversación, de no querer discutir, de no querer que se enoje. Hermanos, eso es cobardía. Eso es cobardía y eso es desidia. No hacer lo que debía hacer en el momento. Hermano amado, nosotros debemos con amor, con paciencia. No estoy diciendo que se ponga un bruto, ¿cierto?, cuando llegue a su hogar. No, con amor, con paciencia, pero tenga las conversaciones, haga las preguntas. Involúcrese en la vida de los que están a su cuidado. Dejemos de echarle la culpa a la esposa, a los hijos, a mi mamá, que en mi iglesia. Ya basta de esas cosas. Tenemos la palabra del Señor, tenemos una iglesia que nos apoye, tenemos el Espíritu Santo del Señor, Él cambió nuestra vida. Ya basta de poner excusas. Necesitamos poder tomar nuestro lugar y hacerlo con amor y con la gracia que el Señor nos demanda. Hermanos, hay que dejar de compadecerte. Mira, Señor, es que Señor, mi padre fue así, es que
es que mi familia fue así, es que no tuve ejemplo, hermanos amados. Toma la palabra del Señor como ejemplo. Busca allí a tu padre, busca allí a tu tío, busca allí a tu amigo, en la palabra del Señor. Ya deja de compadecerte. Hermano amado, aquí, hermanos, entre nosotros hay hijos de padres que fueron alcohólicos, hay hijos de padres que fueron violentos, hay hijos de padres que fueron inconversos, ausentes, padres abusadores. ¿Qué? ¿Todos vamos a poner excusas para no hacer la voluntad de Dios? Ya hay que dejar eso a los pies del Señor. Hay que dejarlo. Y nosotros ser hombres conforme a la palabra del Señor. Hombres que abracen el concepto bíblico, que vivan matrimonios ordenados, amorosos, firmes, fieles, que muestren a Cristo en su hogar. Hay que dejar de sobarnos a nuestro propio lomo y empezar a hacer aquello que el Señor nos ha llamado. Amén. Amén. Vamos a orar.